Perdón. Vamos a iniciar por respeto a los que ya estamos, aunque nos han escrito que por algún inconveniente, no sé, debe de ser del Zoom, tienen problemas para entrar, pero bueno, vamos a dar inicio por respeto también a nuestra invitada especial y a los que ya estamos. Nos da mucho gusto que estén aquí. Tenemos caras conocidas y eso nos da gusto porque quiere decir que estamos haciendo más aliados. Acuérdense que a matitenses, el objetivo de matitenses o de Calvi, como ahora nos conocen, es pues eso, hacer comunidad y pues ir sanando relaciones sociales. Y todos los que nos acompañan pues son pieza clave para hacer ese cambio, ¿no?, en nuestra sociedad. Y bueno, pues quisiera decirles que esta charla sobre abuso sexual es muy importante porque debemos estar informados sobre la magnitud del problema que tenemos. Debemos conocer cómo evitar el abuso infantil y también saber cómo podemos ayudar cuando los niños ya pasaron ese mal evento y cómo podemos evitarlo para que apoyarlos para que no sean revictimizados a la hora de ir a denunciar. Entonces, bueno, todos sabemos que pues el abuso sexual infantil no se puede, se podrá no decir, pero no se puede ocultar porque pues es un evento que destruye la niñez y además vulnera a los adultos, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos el gusto de escuchar a nuestra invitada especial con reflexiones serias y basadas en datos muy fehacientes, que nos van a ayudar a ser más conscientes, a estar más alertas y a saber alertar a todo aquel que tenga a su cargo a un niño, padre, madre, tutor, profesor, cuidador, y de eso es lo que se trata ahora. Entonces, pues muchas gracias y le cedo la palabra a la maestra Ana Luisa, nuestra presidenta. Gracias, licenciada Mónica. Gracias a los aquí presentes. Agradezco, señoría, a la maestra Jocelyn del Carmen Beja Rivera, jueza de control y enjuiciamiento en el estado de Jalisco, por compartirnos el día de hoy el tema de gran interés como lo es el abuso sexual infantil, problemática que ha ido en aumento en nuestro estado y en el país en general. El tener a una experta en el tema nos llena de alegría a todos en Calvi. Bienvenida su señoría y antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir leer su currículum. Jocelyn del Carmen Beja Rivera, jueza de control y enjuiciamiento en el primer distrito judicial. Ha sido agente del Ministerio Público, directora general de averiguaciones previas, directora de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General del Estado y directora de disciplina en el Consejo General de Poder Judicial. Realizó pasantías en Chile, Colombia y Estados Unidos sobre la reforma judicial. Conferencista en foros nacionales e internacionales. Es coautora del libro La prevención del delito y articulista en el periódico Mural y Reforma y en publicaciones especializadas. También forma parte y pertenece al grupo ViviLead 100, que es 100 mujeres líderes de Vital Boy. Bienvenida, licenciada. Adelante. Pues muchas gracias en primer lugar a ti, Ana Luisa, como presidenta de Calvi. Me siento muy honrada de participar en este primer ciclo de conferencias que han iniciado, pues para generar el contacto entre la sociedad y Calvi y el trabajo que se está haciendo y que se seguirá haciendo. Como bien dices, pues es además una charla en la que podemos compartir algunos puntos de vista que me ha permitido el ejercicio profesional aquilatarlos, pero por supuesto también el estudio y el análisis de estos casos. Siempre pensando en que como jueza es importante que toda esa experiencia sea compartida con la sociedad de tal manera que pueda haber un aprendizaje mutuo para mejorar nuestras condiciones de vida. En este caso, para generar la prevención en contra del abuso sexual infantil y evitar lo que desafortunadamente es cotidiano en todo el mundo, ese abuso a niños, niñas y adolescentes en las circunstancias en estado de alta vulnerabilidad. Bien, en primer lugar, como mi tema pues sí es jurídico, pero no deja de tener esta parte de tratar de hacer una explicación más que para jueces o agentes del Ministerio Público o cualquier operador de justicia, quisiera tocarlo de una manera pues más sensible y de una forma que sea útil para conocer cuál es el marco jurídico en el que se regula, pero también cuáles son las obligaciones de las autoridades
y la contribución que debe o participación activa que debe de hacer cada miembro de la sociedad para estos casos. Hace ya un buen tiempo sabemos nosotros que hay convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, de las niñas, que también se visibiliza con el término ahora sí, y de los adolescentes. Pero en este momento, la situación en la que vivimos, que es la de la pandemia, obligado a mención, ahora esta pandemia nos ha puesto a celebrar videoconferencias a través de esta metodología y esta mecánica de interactuar uno con otros, a veces pudiera parecer un poco más impersonal. Pero trataremos de sentirnos cerca en esa información y al estar viendo yo también a los participantes en este evento a través de esta plataforma digital. El COVID, como señalaron, pues llegó para quedarse, para mutar y ahora estamos en situaciones alarmantes viviéndolo. Y hay que llamarle a las cosas por su nombre. Pero también esto no puede detener el actuar de cada uno de nosotros en la sociedad. Sí, en una situación de confinamiento, pero en una actividad que nos permite también activar alertas respecto de las personas que estén en estado de vulnerabilidad y, por supuesto, en una salud personal y propia. Bien, en ese sentido, yo les quisiera decir que pensemos en esos niños, en esas niñas, en esas adolescentes que se encuentran en esta situación obligados por la pandemia que vivimos. Están en casa, dejaron de ir a la escuela, dejaron de salir a parques, dejaron de convivir con sus amigos y sus amigas, dejaron de convivir inclusive con sus familiares, con sus abuelos, con sus abuelas, dejaron de tener contacto en el caso de padres separados, algunos con sus mamás, otros con su mamá, otros con su papá, según las circunstancias de cada uno de ellos. De por sí no ha sido fácil para la mayoría de las personas esta situación que se está viviendo por una condición excepcional. A nuestra vida. Ya está, entonces mañana platicamos. Ahora, ha sido en ese sentido, si esto no ha sido fácil para los adultos, pues mucho menos para los niños, las niñas y los adolescentes acostumbrados a otra forma de convivencia. Este encierro también aún más pone en estado de vulnerabilidad a las víctimas. Se habla muy fuertemente sobre el tema de la violencia contra la mujer y que este confinamiento viene a ponerlo aún en mayor expansión porque están viviendo con su agresor inclusive, y que ese acceso a la justicia o a acudir ante las autoridades es un tema sumamente difícil para llevarlo a cabo. Que se hace, pero no en todos los casos, y nos está arrojando un número de llamadas también de apoyo, de auxilio preocupante. Siempre uno es preocupante, en volúmenes mucho más. Y en el caso de la violencia contra la mujer, esa mujer que también en el entorno de la familia tiene a los niños, al niño, a la niña, al adolescente, pues en su casa, a sus hijos, pues hace que también se sitúe a un niño, a una niña, a un adolescente en ese alto riesgo de vulnerabilidad al estar también conviviendo con el agresor o la agresora en su caso. En este caso, ¿qué sucede? El abuso sexual infantil. Cuando ocurre una conducta de esta naturaleza, lo que nos lleva a pensar es precisamente a la situación de esa niña que ya había empezado a ser víctima desafortunadamente de abuso sexual y que ahora en este confinamiento lo que hace es que magnifica aún más ese abuso y que dificulta el tema también de poderle brindar el apoyo debido. Aquí es una obligación de cualquier persona que sepa que está ocurriendo un abuso sexual o un abuso o un maltrato infantil en contra de niños, niñas, adolescentes, denunciarlo. Muchos de los casos llegan de conocimiento de las autoridades porque es la vecina la que le informa a la autoridad que en ese domicilio hay una niña que está siendo víctima de abuso, que tiene una conducta que no es normal o que inclusive ha contado lo que le ha ocurrido sin que nadie de su propio hogar haga algo por apoyarlo. Muchas de estas denuncias son de esta naturaleza. A través de vecinos, otras anónimas, y de ahí empieza entonces la investigación de la
autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, para llevarla a cabo. Los niños, las niñas, los adolescentes también tienen la gran ventaja de tener mucha información, pero esa información tiene que ser, les tiene que llegar de manera responsable, y esa información también tiene que ya ser tan responsable que permita que los niños y las niñas y los adolescentes tengan esa, a través de las redes, a través de la televisión, a través de la radio, información suficiente para que si alguien no lo hace por ellos o por ellas, sean ellos mismos o ellas las que tomen, sepan a dónde dirigirse para solicitar ese apoyo y ya no seguir viviendo esa situación de terror, de miedo y como una consecuencia terrible para su vida, como es este abuso sexual en su perjuicio. Hay legislaciones, sí, les decía, la Convención de los Derechos del Niño, que se llamó entonces en su origen el documento, y por supuesto ha habido esfuerzos por parte de los estados para tratar de hacer mayores adecuaciones a la forma de vida de los niños y de las niñas, de tal manera que se les pueda garantizar también a ellos y a ellas una vida libre de violencia. Esa vida libre de violencia también implica que un niño y una niña puedan vivir adolescentes, porque déjenme decirles que de acuerdo a las convenciones, pues niño, considera niño a la persona que se encuentre en una edad menor de 18. Sin embargo, se hizo necesario, a efecto de visibilizar la etapa de cada uno de ellos, separar ya en la normatividad, las diversas normatividades que regulan precisamente este derecho. Perdón, licenciada, se silenció tu micrófono. Ya, sí. Ya, perdón, sí. Gracias, gracias. No, al contrario. Decía entonces que, bueno, es todo este contexto de legislación derivada de una convención internacional, pues ha permitido que se trate de trabajar de manera eficaz la garantía y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, separando la terminología de niños y de adolescentes para un tema más visible en cuanto a sus propias necesidades. Cuando ahora hablamos de un caso de niños, de niñas o de adolescentes, siempre se debe de pensar que la prioridad es el interés superior de la niñez. Es decir, siempre hay que pensar al resolver un asunto o siempre tenemos que pensar como ciudadanos que si estamos conociendo de una situación de violencia contra un niño, ¿qué es lo que más le beneficia? Es mi opinión, ¿qué es lo que más le beneficia a ese niño o a esa niña para partir de ahí y tomar las medidas necesarias? Todos somos responsables de colaborar para evitar que esté viendo esta violencia tan lamentable. Fíjense ustedes, hace no mucho escuchaba un caso o leía sobre un caso, quizá alguno de ustedes también lo escuchó, en el contexto jurídico, pues, en España, donde se había resuelto un caso donde el hermano había abusado sexualmente de sus hermanas y el juicio por el que estaba siendo juzgado era de la hermana más pequeña. Pero resulta que como la ley prevé que al tener una relación de parentesco, hermana y hermano, pues podía abstenerse de declarar esa niña por esa situación de parentesco. Esto no se cumplió, no se le hizo saber y trajo como consecuencia que absolvieran al hermano. Evidentemente, ya se imaginarán ustedes lo que desató esta resolución públicamente. ¿Cómo es posible que por una formalidad, cómo es posible que por no haberle comunicado que tenía derecho a guardar silencio, a abstenerse porque se trataba de su hermano, se absuelva? Sí, esas situaciones tienen que irse modificando, porque no puede dejarse, este era el caso de una niña de 8 años, no puede dejarse un caso tan vulnerable a una decisión tan formal, cuando ¿dónde está entonces esa justicia
para esa víctima y dónde está ese mensaje de prevención a la sociedad en el sentido de la conducta en la que incurre una persona. Aquí en México, en general, tenemos ese marco normativo del que hablaba y pues contamos con una ley general que precisamente habla de señala los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos también una ley estatal que tiene que ver sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También contamos con un protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que inclusive señala cuál debe de ser el actuar de las personas que imparten justicia donde se ven involucrados niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que ha tendido a especializarse esta atención a las víctimas del abuso sexual infantil, particularmente de lo que me ocupa ahorita, porque podríamos hablar de maltrato infantil y otros tipos de situaciones que desafortunadamente pasan, como trata de personas, que es el agravio de los niños, en fin, lamentablemente muchas conductas que desafortunadamente pasan. Bien, todo este contenido de estas normas, para lo que han contribuido es para que cuando estamos ante la situación de un abuso sexual infantil, en primer lugar, la autoridad obligada, la primera que tiene contacto, tiene que hacerlo a través de un equipo multidisciplinario con la víctima. No una víctima aislada, no una víctima asustada, no una víctima sin una atención profesional. Acompañamiento psicológico, por supuesto, la revisión que pudiera hacerse médica, también por una persona de preferencia del mismo sexo de la víctima, el interrogatorio también, o esta entrevista, no interrogatorio, esta entrevista a la víctima también siempre ha asistido, en el caso de ser posible, por la madre o el padre o el familiar, de ser el caso, y por supuesto también de alguna trabajadora social y el equipo necesario para poder garantizar esa tranquilidad a esa víctima. Hay técnicas para entrevistar a una víctima y con mayor razón a una víctima de abuso sexual y en este caso infantil debe de hacerse siempre con el mayor de los cuidados y con la mayor de las responsabilidades. Cuando se ha denunciado un acto, un hecho de esta naturaleza, cuando ya se empieza la investigación, ¿quién hace la investigación? Pues es ante el agente del Ministerio Público, donde tiene que llevarse la conducción, es el que lleva la conducción de esa investigación. Y tiene que estar garantizando a cada momento los derechos de ese niño o de esa niña o de ese adolescente. Se preguntarán algunos, ¿no? O algunas, bueno, ¿y al niño habrá que explicarle sus derechos? Sí, así es. Así sea un niño de 5 años, una niña de 5 años, hay manera, en la manera de que su propia edad lo permita, 3, 4 años, o el entendimiento, inclusive el uso de otras formas de métodos que tienen los propios psicólogos y psicólogas para hacer entrevistas y obtener la información necesaria de niños en edades muy tempranas. De igual manera también para niños o niñas que están en un estado de discapacidad o que tienen una discapacidad. En ese sentido, también es importante que se considere que desafortunadamente muchos y muchas de ellas son víctimas del abuso sexual y derivado de ese estado en el que se encuentran. Es decir, no se tiene conciencia, en algunos voluntad en su hacer, en su discernimiento, por alguna lesión, alguna situación de salud que tienen, y desafortunadamente esto ha permitido este abuso en perjuicio también de estos niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿qué tenemos entonces? Al hacer esta investigación no queremos denuncias, lo que queremos son resultados y lo que queremos es que no haya impunidad, lo que queremos es que haya personas que si han cometido este delito compurguen la pena y se resarce el daño hasta donde sea posible. Esto lo pueden explicar mejor los psicólogos y las psicólogas en el sentido de la afectación de por vida para alguien que ha padecido este tipo de abusos. Es un tema de volver a encontrar esa paz y tranquilidad y luego otra vez tener esos altibajos en, desafortunadamente, su conducta, su sentir y sus emociones como consecuencia. Bien,
si al alcance de nosotros está dar información sobre alguna situación que está pasando, debemos hacerlo responsablemente. Si al alcance de nosotros está también el testificar, porque nos consten hechos alrededor del evento, debemos de hacerlo. Debemos ciudadanamente asumir esa responsabilidad y no dejar que sea el otro el que actúe o dejar que sea la autoridad dando palos a ciega para poder generar una investigación que de por sí luego podría volverse muy limitada o inclusive deficiente si no participan en ella todos y cada uno de los que les conste algo de esto. Bien, al hacer la investigación se debe de priorizar esa atención a la víctima y una vez que se tiene conocimiento de la víctima, deberá de dársele un seguimiento constante, interdisciplinario, sin interrumpir. En muchas ocasiones, desafortunadamente, nos damos cuenta que se le pregunta a la víctima ya acá, ante los jueces, a la hora de interrogar, o a la madre de la víctima o a quien ejerza o quien tenga a su cargo a la víctima, si la víctima está recibiendo apoyo psicológico y apoyo también inclusive económico o de seguridad, otros tipos de medidas. Y desafortunadamente nos damos cuenta que al momento de, al principio cuando denunciamos, acudieron a la psicóloga, tenía sus citas, iba a sus citas, pero como ya no tuvimos dinero para trasladarnos, ya no tuvimos dinero para el camión, pues dejamos de ir a las citas y pues ella ya no recibió la atención. Situaciones tan lamentables en las que muchas personas podrían contribuir, pero como una obligación tan grande de la autoridad de ministrar no solamente el servicio en general como ofrecimiento. Aquí tienes tus terapias, aquí tienes tu cita para que vengas y te atiendas, pero es aquí. No. Esto se ha hecho de manera, sí, excepcional. Hay que reconocer que lo han hecho en domicilios, que se ha trasladado la autoridad, pero no es en un caso sí y en 5 no. Esto tiene que ser una seguridad y protección total para todas y cada una de las víctimas de abuso sexual infantil y sus familias en el caso que sea necesario. Muchas veces la abuela es la que denuncia, la madre no quería denunciar, está siendo también víctima de parte del agresor, que es su pareja, está amenazada, está la niña en ese entorno de violencia y esto es una situación que complica aún más. Por supuesto que inmediatamente se retira a través de la autoridad a esa niña de ese entorno, pero no se trata de mandarlos a los albergues, que mucho hay que reconocer los refugios, los albergues, los lugares de cuidado para, en este caso, las niñas y los niños y las adolescentes, las instituciones, lo que hay también de manera privada. Mucho hay que reconocer, pero lo cierto es que es una situación muy impersonal. Siempre, y la ley lo establece, que debe de ponderarse el que sea un familiar, en primer lugar, el que tenga esa custodia, digamos, de acogida, en otros términos, para atender y tener ese cuidado respecto de la víctima. Hay asuntos que han terminado ya en juicio, que nos han tocado casos en juicio. Evidentemente, obviamente, pues no pongo nombre ni apellido nunca a un caso, pero estoy hablando de esa experiencia ahora en el sistema acusatorio adversarial, donde sigue siendo la abuela la que está al cuidado de esa niña y sigue la madre conviviendo con el victimario, en el sentido de que aún privado de la libertad, es la madre quien va y le realiza las visitas y han tratado de ejercer presión a la misma víctima de tal manera que no declare en contra de esta persona. Desafortunadamente, en varias ocasiones ocurre que es la misma madre la que le pide a la hija que ya no declare en contra del agresor. ¿Qué se le puede decir a una víctima cuando quien debería o debiera haberla cuidado, acompañado, guiado en vida, pues le está pidiendo que a pesar de lo vivido, vaya y diga que no, que por su culpa esta persona ya no estará en la cárcel por mucho tiempo? Estas son situaciones que siguen pasando, es una constante,
Hay, sí, muchos casos judicializados por abuso sexual infantil. Hay muchos casos donde este abuso sexual infantil, que si le ponemos el ejemplo específico, tiene que ver primero con un supuesto de que una persona realizara un acto erótico sexual en contra de una persona menor de 18 años. Otros casos, sin pretender llegar a la cópula, otros casos es donde ha habido cópula y derivado de esto, pues hay ese abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad. Pero hay inclusive quien ha llegado al absurdo de decir que como el agresor, no obstante su mayoría de edad, y la víctima tenía 15 años, y la víctima, hemos escuchado argumentos así, la víctima no se opuso a ese abuso. La víctima tenía una relación emocional con el agresor. Imagínense ustedes las atrocidades que se llegan a decir para poder exculpar a una persona cuando ha cometido un abuso y aprovechándose precisamente de ese estado de vulnerabilidad de una persona menor de 18 años. Hay mucho que hacer en este tema del abuso sexual infantil. Hay mucho trabajo que debe de realizarse en la implementación de los protocolos. Hay protocolos para investigar los casos de abuso sexual. Ese protocolo también cada vez, desafortunadamente por el tipo de casos que se presentan, nos obliga a ir actualizando, pero también a ir capacitando, entrenando a todos los operadores del sistema y además a todo el equipo que está alrededor del mismo, que en este caso hablaríamos específicamente, de acuerdo a la legislación mexicana, una Procuraduría de Protección para niños, niñas y adolescentes, que en esta Procuraduría es precisamente donde de manera institucional se encuentran los profesionales que deben atender el acompañamiento jurídico, el acompañamiento emocional, el acompañamiento restaurativo de una víctima de abuso sexual. Y ustedes han escuchado quizá aquí que hay un que se llama que le llaman Ciudad Niñez al lugar donde se localiza la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes. Bien, este es el lugar donde precisamente se pretende que ahí se dé esa atención especializada y que este seguimiento no se detenga. Ahí están todas las autoridades que participan en la investigación de estos asuntos y además también estas que le dan seguimiento al caso cuando ya llega ante una autoridad judicial, como son los jueces. ¿Qué pasa en los asuntos cuando se logra detener en flagrancia? ¿Quién puede detener a una persona cuando se está cometiendo un abuso sexual? Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, pero en cualquier delito, pero en un abuso sexual infantil. Cualquier persona puede detener al agresor o a la agresora, de ser el caso. ¿Y eso qué significa? No se necesita esperar que llegue la policía para evitar que se siga continuando la comisión del delito. Cualquier persona puede llevar a cabo la detención, llamar a la autoridad para entregarle a la persona, al agresor, a los elementos de la policía y que estos empiecen a hacer las entrevistas correspondientes. Y además habrá que darles toda la información necesaria. Pero no únicamente puede detenerse en el momento mismo que se está cometiendo ese hecho tan lamentable, sino también cuando esta persona, después de cometer ese hecho, inmediatamente después de cometer este hecho, se da la huida. Es decir, si esta persona es perseguida, también puede ser detenida por cualquier persona si aún no ha llegado a la autoridad. Y esta información es necesario que la conozcamos todos, ciudadanos que no están quizá en el sistema de justicia penal en lo cotidiano. ¿Por qué? Porque podría parecer que solamente la autoridad puede detener a una persona. No, hay circunstancias en las que los ciudadanos pueden llevar a cabo la detención de esto. De igual manera también, después de cometido el hecho, si está señalado, la niña está diciendo, el señor de la casa de enfrente, hace un momento que yo entré, hizo esto conmigo, y se le llama a la policía y entonces sale la persona del domicilio, puede considerarse que no se agotó una búsqueda y por lo tanto
A la víctima, por supuesto que hay que creer lo que la víctima dice. Por supuesto hay que tener claridad para entender de qué manera actuar y darle un apoyo inmediato, pero también evitar que el responsable se evada. Habrá otros asuntos, otros casos, donde no se les pueda detener de esta forma. ¿Qué quiere decir? Habrá que pedir una orden de aprehensión a un juez. Este revisará la situación en los datos de prueba con los que se solicite esta necesidad de cautela, es decir, si hay situaciones que no tenga arraigo, que no se pueda localizar, situaciones de esta naturaleza, y lo que hará es que ordenará la detención de la persona para que ya vaya frente a la autoridad a rendir cuentas. Es decir, que le comuniquen formalmente porque está siendo investigado, que además también el juez se cerciore que la víctima está recibiendo una atención adecuada y, si no es así, también ordenarlo conducente. Debo reconocer que hay mucha sensibilidad en la atención de la mayoría de estos casos por parte de los operadores y, por supuesto, hay medidas de protección que se dictan de inmediato y que luego son ratificadas por un juez o una jueza de control, y que también ha habido un seguimiento muy detallado en muchos de los casos, que por supuesto tiene que reconocerse cuando este trabajo se hace así, pero no en todos los casos. Y hay muchos casos que están esperando justicia. Hay muchas niñas y niños, adolescentes, que están siendo víctimas de abuso y que el agresor sigue conviviendo con ellos y que siguen viviendo en una situación de miedo y pavor que tiene que ser erradicado, y por lo tanto debe de haber un actuar más contundente por parte de la autoridad ante cualquier señal. A veces son los maestros quienes han dicho, porque han percibido, pero ahora los niños no van a la escuela. Ahora no hay ese contacto con los maestros, porque mucha de esa información también se ha obtenido a través de que el maestro o la maestra ha llamado al padre o a la madre de familia a decirle, oiga, su hijo está así o su hija está así, y nos ha platicado lo que le pasó. Y de ahí ha derivado inclusive la investigación. Muchos son los casos donde para los niños su única posibilidad de terminar esta situación de abuso ha sido el contacto con alguien de su escuela que ha permitido que concluyan. Bueno, esto es un panorama, no es un tema fácil, no es un tema que nos ponga en una situación de agradecerlo, pero es una oportunidad para compartir un primer momento de la situación que se está viviendo, las condiciones en las que la misma pandemia nos pone y las pone aún más. Y en este momento, pues mucho me gustaría entablar a esa charla abierta con cada uno de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Oye, qué interesante todo esto que nos dices. Yo creo que todos necesitamos este tipo de información, porque puede haber casos que tengamos, como tú bien lo mencionas, que sepamos de algún caso cercano, pero ni siquiera sabemos a dónde recurrir, ¿no? A qué instancia debemos denunciar. O, por ejemplo, habrá muchos que no sabíamos que cualquiera puede detener al sujeto, ¿no? Y esa información es súper importante. Entonces, aquí mira, me llegaron algunas preguntas. Mira, este se me hace muy interesante. Dice, ¿qué pasa con las mamás que piden que no denuncien? Yo supongo que se refiere a ya la parte donde la niña o el niño ya denunció y se dan cuenta que la mamá hizo este bloqueo hacia la ley. ¿Qué pasa ahí? O sea, con la mamá. ¿Qué le pasa a la mamá? Supongo que en este sentido va la pregunta. Espero que sea así. Bueno, yo también trataré de, si es así el caso, de decir en primer lugar, si la mamá es sabedora que está ocurriendo dentro del hogar ese abuso sexual y no lo denuncia, también se convierte en una partícipe de ese delito, de ese hecho, con la apariencia del abuso sexual infantil, ese hecho de abuso sexual infantil por omisión. Hay una responsabilidad de carácter penal para esa persona al no hacer algo
qué mayor razón cuando contribuye. Ahora, ¿qué pasa cuando la mamá, además de no denunciarlo, luego, ya que esta persona es detenida, le pide o trata de evitar que la niña o el niño o el adolescente no sostenga lo que había dicho al Ministerio Público, en la entrevista a la policía o al Ministerio Público en su caso, ante la autoridad judicial? Bien, ahí hay consecuencias tan importantes como el hecho de poderle generar una pérdida de la patria potestad respecto de esa niña, niño o adolescente. Y por supuesto también habría que ver en qué condiciones hace les solicita que no se lleve a cabo para en su caso que se abriera también una investigación en su contra. Muy bien. Mira, aquí te voy a hilar dos que creo que van en el mismo sentido. ¿Qué pasa con los niños? ¿Dónde se atienden y cuánto tiempo? Bien, cuando un niño es víctima de abuso sexual, habíamos hablado que hay otras conductas lamentablemente en perjuicio de los niños, pero en este caso, que le titulamos a la charla Abuso Sexual Infantil, ¿qué es lo que se hace inmediatamente? Si el agresor es detenido y está el niño en su hogar, en un entorno, bueno, con su madre, con algún familiar, y las condiciones son aptas para que continúen el mismo, es lo ideal. Y la misma autoridad, a través de su equipo interdisciplinario, esta Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, hará las investigaciones necesarias para que se tome la decisión correspondiente también con el agente del Ministerio Público y respecto de esta víctima. Bien, si el entorno en el que convive no permite que continúe ahí, la primera opción que toma la autoridad es el que esté con algún familiar, el familiar con un parentesco más cercano. Y si además, pero el entorno donde vive ese familiar es el idóneo, será entonces quien tendrá la custodia en ese momento hasta en tanto se continúan las investigaciones o se toman otras medidas. Cuando inclusive ahorita se me viene a la mente un caso común, que el agresor se da la huida, se queda pues la niña y la mamá en casa, pero amenaza, manda decir amenazas a la madre de si denuncian, las voy a matar, si denuncian, voy a hacer algo en contra de tu familia, etc. Bien, también aquí el Estado garantiza, es decir, el Ministerio Público puede decretar medidas de protección en favor de la madre y la víctima, de tal manera que sea la policía quien esté continuamente custodiando y cuidando de esa familia, bueno, de la hija y de la madre, para evitar una situación de riesgo. Y estas medidas de protección pueden seguirse ratificando y permaneciendo por el tiempo necesario de acuerdo a las convenciones. Muy bien. Bueno, también nos piden como dónde denunciar y creo que esa información es importante, pero si quieren nos vamos con la siguiente parte de tu ponencia y esa información se las damos en nuestra página web, que ya la conocen y al rato la recordamos. Entonces, por favor, licenciada. Sí, no, con mucho gusto. Bueno, pues hemos hablado de la situación esta que estamos viviendo, lo que se está desafortunadamente pasando y también mucho nos preocupa a todos el tema de esa profesionalización en el trabajo de todos y cada uno. Y en ese sentido, pues por supuesto que nos incluimos también los jueces y las juezas. Tenemos que trabajar de manera muy continua en la actualización de la atención de las víctimas de la violencia. Tiene que entenderse con claridad qué es la perspectiva de género, porque la perspectiva de género también aplica en la atención o en los casos de niñez. Tiene que atenderse lo que se conoce como perspectiva de infancia. Este es también una manera especializada y focalizada sobre la situación de la niña, niño y adolescente. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde viene la perspectiva de género y de dónde viene la perspectiva de infancia? ¿De dónde se toma esto? Esto no es otra cosa que en atención
a estos principios ya plasmados en la Declaración de los Derechos del Niño. Y no es otra cosa derivado de ello de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Personas. ¿En qué sentido? Son derechos humanos. Y el ejecutar la actividad de cada uno de las personas que participan en esta atención debe de ser en términos garantistas de los derechos humanos de las personas. El niño, la niña, el adolescente son personas donde el interés superior de la niñez debe de ser la premisa mayor, donde el interés superior de la niñez debe de situar a la autoridad para tomar las decisiones inmediatas y necesarias y que se produzcan los resultados que queremos. No queremos niños, ni niñas, ni adolescentes víctimas de abuso sexual, ni de ningún abuso, queremos a todos libres de violencia. Desafortunadamente esto ya se trata de combatir, se combate, pero la erradicación es un tema muy difícil de llevarlo a cabo, tomando en consideración el entorno en el que se da esta situación de estos hechos ilícitos, como es el abuso en lo privado, sin testigos, a través de amenazas, a través de amagos, a través de condiciones, a través de regalos, a través de terror, de miedo hacia la víctima, a través de generarle responsabilidades a la propia víctima respecto de las otras personas que viven en su entorno. Es una situación muy difícil, pero nada que no podemos hacer primero para evitar que pase. Informar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes de sus derechos, y a través de las redes, a través ahora del aula virtual, se pueden mandar muchísimos mensajes de tal manera que un niño, una niña, un adolescente puedan inmediatamente tomar un teléfono y acudir ante una autoridad que sí los va a estar esperando como una persona que son, para protegerlos de la situación que están viviendo. Que no se pueda esperar a que tenga que llegar esa niña o ese niño o ese adolescente acompañado de un adulto para entonces sí empezar a actuar todo el mecanismo del sistema. Estas redes, estas plataformas digitales a las que ahora se tiene tanto acceso, deben de contribuir de manera enorme para poder rescatar a estos niños que se encuentran en esta situación. Se puede también, a través de metodologías específicas de psicólogos, mandando estos mensajes, dando confianza, diciéndoles que las cosas pueden ser diferentes, que hay personas en las que pueden confiar, a dónde pueden acudir, a quién le pueden pedir apoyo. Todo esto debe de utilizarse porque lo que queremos es que no pase. Y lo que está pasando, queremos que se acabe. Y lo que se acaba, también queremos que genere un mensaje de no impunidad, en primer lugar, para que sea justicia para la víctima. Resarcimiento en reparación del daño integral para la víctima. Darle su espacio, su lugar, empoderar a esa víctima. Y a través de esas sentencias donde la víctima es a la que se le mandará el mejor mensaje de no impunidad, que esa valentía que tuvo de denunciar, que esa valentía que tuvo de salir de esa oscuridad, de ese temor, de ese miedo, permitió que ahora su agresor esté purgando una pena de prisión. Ese es el mejor mensaje que podemos mandar. Pero ¿cómo se logra a esta víctima? ¿Pero cómo se logra? Con una investigación profesional, con una investigación que no contamine la evidencia, con una investigación que lo haga desde una perspectiva de infancia, con una investigación que cuide a la víctima de tal manera que cuando llegue el momento de que vaya y declare ante el tribunal de enjuiciamiento, esa víctima esté tan empoderada que puede ir a decir de la mejor manera lo que le ocurrió. Y no una víctima que después de 3 años llega a un juicio amedrentada, asustada, ya no queriendo saber nada del sistema, porque también en muchas ocasiones se han olvidado de ella. Este es un tema muy importante.
sí, ahora con mucho gusto te dejo otro espacio. Muchas gracias, licenciada. Pues mira, nada más aquí tenemos una pregunta que me parece también muy importante. Habla un poco de esta parte de la revictimización, ¿no? Entonces nos decías tú que sí hay un trabajo, todo un proceso de sensibilización en las autoridades, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese aspecto? Sí, justo lo que hablábamos ahorita, hace un momento de la capacitación. A ver, el tema es que desafortunadamente, si no se capacita a quienes intervienen en la investigación de los casos de esta naturaleza, pues evidentemente hay víctimas que no seguirán dando la información suficiente y necesaria para fortalecer el caso. Si un policía no sabe interrogar, hacerle la entrevista a la víctima con la sensibilidad que requiere el momento y con el acompañamiento del equipo interdisciplinario, o vamos a suponer que es en el momento, pero tiene que recabar información del policía, la policía, bien, se necesita esa capacitación especializada para evitar revictimizar. Se necesita también hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentra la víctima para también saber si le permite esa afectación estar en condición de declarar también en un juicio. Y si no está en condición de declarar, pues también que se considere esto para que se haga valer el argumento necesario, pero que no quede impune el asunto por una situación de atención a víctima. También se necesita tener el cuidado en preparar a los operadores en el sistema de justicia en las estrategias de litigio, donde al momento de interrogar a las víctimas, bueno, que sí se tiene que hacer bajo ciertas condiciones también de protección para las mismas. Por ejemplo, una víctima menor de edad nunca va a estar dando la cara en una audiencia de juicio frente a su agresor. Hay una sala de testigo protegido donde ahí deberá estar en una sala y estará acompañada por una psicóloga y en ese sentido estará dando contestación, pero a las preguntas que no vayan en contra de su dignidad, a las preguntas que no vayan en contra de su privacidad, a las preguntas que no atenten contra cualquier situación de derecho de persona que le asiste. Y ahí, ¿quién tiene que regular eso? La autoridad judicial. Pero también es lamentable en ocasiones escuchar preguntas hechas por algunos agentes del Ministerio Público que van contra la dignidad de la víctima. ¿Y cómo es posible que quien representa sus intereses lo haga de esa manera? Quizá por falta de conocimiento en esta perspectiva de género, de infancia que debe de atender, quizá por esta falta de sensibilización al caso, muchas razones, pero que obligan a esa capacitación para evitar. También mucha cultura de difusión y que en esto, bueno, es un actor muy importante en la sociedad civil, Calvi, que encabeza trabajos de esta naturaleza también preventivos, en el sentido de justamente no voltear a ver a las víctimas como algo diferente, como raro, como estigma, no estigmatizar víctimas, sino al contrario, empoderar víctimas, acompañarlas desde la sociedad civil para que puedan llegar en esa mejor condición. Pero también señalar desde la sociedad civil a esas autoridades que no obstante su obligación, no cumplen toda esta normatividad evidentemente vigente, pero también estos protocolos que cada vez tienden más a ser un aliado importante para dignificar el trato hacia la víctima. Excelente, muchísimas gracias, licenciada. Pues bueno, yo creo que nos quedamos con estas cosas tan importantes que nos acabas de decir. Yo creo que aquí una de las bases y los pilares importantes es que esto que tú nos dijiste, ¿no? Todos somos responsables, todos debemos involucrarnos y ahora ya sabemos cómo lo podemos hacer, ¿no? Ahora ya sabemos a dónde debemos ir a denunciar esta falta tan grave, ¿no? Y
pues bueno, sí, como tú dices, es una tarea muy difícil de erradicar, pero acá en Calvi lo que hacemos, y como se los decía al principio, pues nuestro trabajo es ese, ¿no? Hacer las mancuernas para que todos tengamos esta información, todos sepamos replicarlos. Es importante que los profesores tengan esta información, porque como tú dices, el niño casi siempre recurre al profesor a decirle lo que siente, ¿no? Porque, pues bueno, las condiciones de ahora, que la mamá trabaja, la cuida el abuelo y todo esto, pues los niños también se inhiben, ¿no? Se inhiben de que su mamá esté siempre lejos, de no tener a una figura que esté ahí protegiéndolos, porque al fin, pues todos tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, yo te agradezco mucho tu participación, no sé si tengas alguna otra cosa que decirnos y pues, no sé, muchísimas gracias por toda esta información que nos acabas de dar. Al contrario, muchas gracias también a ustedes. Un placer siempre. Pues muchas gracias a todos. Qué lamentable que, bueno, los que no pudieron entrar, afortunadamente tenemos la sesión grabada que vamos a subir en nuestra página web. Recuerden que es www.calvi.mx y en nuestro front page de Facebook, que es @amatitenses libres de violencia. Licenciada Ana Luisa, no sé si quieras decir algo antes de despedirnos. Gracias, licenciada Mónica. Sí, licenciada Jocelyn, una vez más aprendiéndote, ¿no? Siempre algo nuevo. Gracias de verdad por ser nuestra aliada principal, un pilar tan importante en este proyecto de Calvi. Y nada más, bueno, abonando un poquito a lo que decía la licenciada Mónica, sí es bien importante recalcar a todos, ¿no? Que les creamos a nuestros hijos cuando vengan y nos digan, ¿no? Que tengamos esa apertura y esa confianza de darles la oportunidad el derecho de la duda, ¿no? Porque muchísimos de los casos sabemos que muchos de ellos no les creen los papás. Entonces, hacer conciencia de esta manera. Y la otra que veo también es con nuestros niños que están desafortunadamente con una discapacidad, ¿no? También es voltear a ver esta comunidad vulnerable también que pocas veces se atiende. Y pues muchas gracias una vez más. Gracias por todo lo que nos compartes. Un abrazo. Y gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias a todos y los esperamos el miércoles 28 de julio con una sesión que será sobre la prevención del abuso sexual infantil. Eso también es muy importante y los esperamos aquí. Gracias por estar, gracias por querer informar a toda nuestra sociedad. Nos vemos, muchas gracias.